Chapistería Soriana. Contamos con chapistas y pintores con años de experiencia en la reparación de todo tipo de vehículos. Carrocería, elevalunas, coches granizados, pulido de faros, golpes, abolladuras, cambio de lunas, ventanillas y cerraduras. Todo lo que necesitas para tener tu coche a punto. Presupuesto sin compromiso. Encuéntranos en Avenida de Valladolid 103 o en el teléfono 975 22 16 84. Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Las Terrazas de los Royales. Eficiencia energética clase A. Suelo radiante, triple acristalamiento, sistema domótico, cocina de diseño italiano y amplia terraza. Tu hogar en Las Terrazas de los Royales, junto a Escolapios. Domus. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B, primero C y en domussoria.com. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Nuevo servicio Drive en Hipermercado Leclerc Soria. Realiza tu compra online al mejor precio y de una forma muy sencilla. Accede desde tu ordenador, tablet o móvil a nuestra web, compraonline.e-medioleclerc.es y elige de manera fácil, rápida e intuitiva los productos que necesitas. Nuestro equipo te preparará tu pedido y en un plazo de 3 horas podrás pasar a recogerlo por nuestro punto Drive, donde te lo acercaremos hasta tu coche en el horario que nos indiques. Por supuesto, guardando las garantías de higiene y seguridad y sin contacto personal. Nuevo servicio Drive en Hipermercado Leclerc Soria. Tu compra online al mejor precio y de forma cómoda y segura. ¿Necesitas un cambio de armario? ¿Te gustan los accesorios y no sabes cómo combinarlos? En Mandrágora encontrarás la solución. Prendas de todos los estilos y colores, bolsos, bisutería, decoración y gran variedad en lo que estos tiempos no podemos olvidar, nuestra mascarilla. En Mandrágora te asesoramos para que sea más fácil el vestir y dar un toque diferente de decoración a tu casa. Ven a conocernos a Centro Comercial Camaretas. Mandrágora, nos gusta vestir. Gracias. Buenos días. Dentro de este Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León, me es grato estar en medio de estos dos monstruos de la literatura. A mi izquierda, Antonio Muñoz Molina, uno de los grandes escritores en lengua castellana, una persona que no solo ha sido Premio Nacional de Narrativa, Premio Planeta, miembro de la Real Academia, director del Cervantes en Nueva York, pero además y sobre todo un gran novelista y, como me ha dicho antes Ian, un hombre machadianamente modesto. Y eso yo creo que ya es importante, perdón. Él es, como digo, uno de los grandes escritores, El invierno en Lisboa, El jinete polaco. Hay tanta literatura dentro de esos libros que merece mencionar todos, pero acabaríamos muy tarde esta charla. Y a mi derecha está Ian Gibson, un hispanista importante, sobre todo, y vamos a decirlo, biógrafo, una persona que nos ha hecho descubrir, indagar en personajes tan importantes como fue García Lorca, Dalí, bueno, un montón de gente más, pero sobre todo a nosotros, estamos en Soria, Antonio Machado, que nos permitió en ese ligero de equipaje dibujar los escenarios que el propio Machado había visitado y que, bueno, que se ha encargado durante todos estos años de demostrarnos la importancia de esos poetas, de esos pintores y que le tenemos que agradecer una categoría que es la biografía, que en España está un poco como en segundo plano. Y bueno, pues ya que lo tengo a mi derecha, voy a empezar con él y simplemente le voy a hacer una pregunta sencillísima. ¿Quién era Machado? Eso no es sencillísima. Machado es una persona compleja, muy compleja, y yo no presumo de haber llegado al fondo del
pozo, ¿no? No nos conocemos, nadie en esta sala se conoce bien, y conocer a otro ser humano no es nada fácil. Es un intento de aproximación a un gran hombre. Machado es grande, 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 muy necesario hoy. Es sevillano, como sabe todo el mundo, del año 75, 1875 nace. Viene de una familia republicana. Tiene el republicanismo en los genes. Su abuelo, Machado Núñez, ha estado con el sexenio progresista. Ha sido gobernador de Sevilla, es catedrático de Ciencias Naturales, ha estado en América, conoce idiomas. Es el primero en ver un lince ibérica en Doñana, dicen. No tengo la prueba, pero se dice. Hace una monografía sobre las aves del Guadalquivir y los peces del Guadalquivir, y lleva a los niños a conocer las riberas del río, les enseña los nombres de las plantas y de los pájaros. Son ecologistas avant la lettre, y realmente el abuelo es fenomenal, pero el padre es fenomenal también. El padre es Demófilo, el amigo del pueblo, que es el primero en publicar una colección de letras de cante flamenco. Me parece que fue el año 82. Y este libro es una maravilla. Tiene una introducción y se ve que tiene muy buena pluma el padre de Antonio Machado, pero la colección de coplas es increíble. Influye esta colección en Lorca. Yo estuve leyendo, no sé si divago, pero termino enseguida. Sí, es importante. He estado viendo una copla que, recogida por Demófilo, dice: me asomé a la muralla, me respondió el viento. ¿Para qué vienen tantos suspiritos si ya no hay remedio? Lorca cita esta copla en su conferencia sobre Cantejondo, y se ve que Lorca conoce muy bien esta colección de coplas flamencas, ¿no? Y digo que Antonio Machado procede de este ambiente. La familia es extraordinaria, también por el lado de la madre y la abuela, de modo que eso es lo primero que yo diría. Nace republicano, está esperando la llegada de la República. Cuando llega la República, enseguida se identifica con la República, trabaja con las misiones pedagógicas y hace muchas cosas más. Y es catedrático de francés, ha estado en Francia. Bueno, hay mucho más, mucho más. Bueno, pues entonces me giro hacia Antonio y le voy a hacer, como también es machadiano, una pregunta igual de fácil. ¿Quién es Machado hoy? Mira, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por estar aquí y porque estemos, como se dice ahora, presencialmente, ¿no? Porque, como dice San Juan de la Cruz, con la presencia y la figura, porque hemos pasado mucho tiempo en la soledad o en la fantasmagoría de Zoom, ¿no? Entonces, parece que estar aquí conversando y hablando de libros es una celebración, ¿no? Yo, antes de contestar a tu pregunta, quiero resaltar la presencia de Ian Gibson, porque él, en un país de memoria tan difícil y de tan poco interés por la historia, él ha sido una de las personas que nos han preservado y guardado nuestra historia más valiosa. En España todo se abandona, todo se olvida, ¿no? Todo, no se guardan papeles, ¿no? Y desde que Ian Gibson empezó a investigar el asesinato de García Lorca en el contexto, como se llamaba su primer libro, de la represión nacionalista en Granada, en la Guerra Civil, ¿no? Lo que él, si él no hubiera hecho eso, una gran parte de todo eso se habría perdido. Lo hizo también con Antonio Machado y lo ha hecho con Buñuel, aunque por desgracia se ha quedado interrumpido. Pero yo creo que en un país como el nuestro, tan conflictivo para recordar y para preservar el registro histórico, es una figura como la suya, un trabajo como el suyo, merece gratitud y celebración, ¿no? Y ahora paso a Machado. Machado ahora
yo hablaba con Ian hace un momento, Machado es uno de esos escritores que uno empieza a leer cuando está en la adolescencia, empieza a leer poesía y va pasando el tiempo y cada vez que lo vuelves a leer es mejor, es más contemporáneo. Hace un momento citábamos, a mí como aficionado a la poesía y a la literatura, el modo, lo que hace Antonio Machado con la lengua castellana es prodigioso porque lo hace desde algo que Ian acaba de señalar, de la conciencia de una tradición popular, ¿no? La lengua de Machado es siempre la lengua del habla, ¿no? En Juan de Mairena él se queja de que haya tan poca habla en la literatura, ¿no? Esa está ahí siempre. Como dice él, Cervantes hace Don Quijote de la Mancha con la lengua común, ¿no? Y eso lo pone él en práctica en su poesía, en todo lo que escribe y en su defensa permanente de la claridad expresiva como un arma de la razón y de la convivencia, ¿no? Entonces, hay una cosa en Juan de Mairena que dice, para construir una casa no conviene empezar por tirarse los ladrillos a la cabeza, ¿no? Cuando tú lees eso en la España de ahora mismo, te das cuenta de que estamos, para construir la casa que tenemos que estar construyendo continuamente, porque es un país, es una casa que se construye a diario, construir tirándose los ladrillos a la cabeza es mal asunto, ¿no? Esa lección de tolerancia, de decencia personal, mezclada con una firmeza en los principios también muy grande. Y Antonio Machado es un hombre, en lo que él escribe continuamente hay un rechazo de la violencia, de la agresividad en el lenguaje y en las formas, continuo. Y al mismo tiempo hay una firmeza cristalina en los principios democráticos, en los principios de defensa de la convivencia y de defensa de la cultura popular, de la tradición popular. Eso a mí me parece que era fundamental hace muchos años cuando él vivía y sigue siendo igual de fundamental ahora mismo, ¿no? Esa defensa suya de la claridad en el habla, de la claridad en la expresión escrita, ¿no? Esa defensa de la claridad que además en una dirección lleva hacia el debate racional político y en otra dirección lleva hacia la creación poética, ¿no? Por eso a mí me parece es ejemplar siempre, cada día, ¿no? Es tan ejemplar ahora como hace 80 o 100 años, ¿no? Hombre, es cierto que si ahora mismo alguien que no haya leído Juan de Mairena, y yo creo que le cambias la tapa, quitas el nombre de Machado y se lo das impreso, yo creo que diría, no, este es alguien actual que está escribiendo la situación de España, nos está narrando a nosotros mismos y está narrando a todo. Sí. Por lo tanto, quizá lo mejor que tiene Machado es cómo observa todo, cómo escucha, que quizás es algo que los españoles se nos ha olvidado mucho, sobre todo el escuchar y el observar. Bueno, él lo dice, ¿no? Que para dialogar, primero preguntar y luego escuchar. Yo, desde mi casa en Lavapiés, en la última planta, cada noche escuchando el ruido de las terrazas, ¿no? Increíble cómo grita la gente, sin tener en cuenta que hay vecinos que quieren dormir, estamos ya a medianoche. Y escucho la estridencia, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué están hablando? Porque realmente es una especie de autoproyección con muy poco de escuchar. Todo el mundo da la impresión de que todo el mundo quiere hablar y hablar y hablar para imponer su propio criterio. Pero Machado recomienda escuchar. Él tiene una idea de la conversación que consiste en poder aprender del otro, escuchándole y luego ponderando lo que te ha dicho y luego contestas. Esto se da poco. Yo creo que hay que aprender de la conversación. Yo he dicho, me explico, que yo siento por este país una mezcla de amor y rabia, que no lo puedo impedir. Sentía lo mismo por Irlanda, mi lugar natal, pero que ha avanzado bastante.
pero siento una mezcla de amor apasionado y de rabia. Rabia porque podría ser muchísimo más de lo que es. Y veo en Machado lo mismo. Dice cosas terribles a veces de los españoles, que si yo las dijera me dirían que me fuera a mi país, ¿sabes? Que volviera a casa. Incluso dirían, vete a tu mierda de país. Me lo han dicho. Yo tengo la nacionalidad española desde el año 84 y pago impuestos aquí y no tengo nada en Andorra, ni tengo que poner en Andorra, no tengo. Estoy limpio, como pate ante Hacienda. Pero cuando critico, pues a veces no gusta. Pero esta mezcla de rabia y de amor sí, pero rabia porque yo quiero la gran España de Machado, la gran España culta, tranquila, hablando. Y Antonio sabe más de esto que yo, pero cuando cruzas la frontera a Portugal, enseguida se ve una diferencia, ¿no? En estos momentos tan difíciles y complicados a causa del COVID-19, Mapfre se ha querido posicionar al lado de la sociedad. Para ello ha sacado un seguro de salud para que las personas puedan tener un seguro de salud privado a un precio asequible, ya que tiene un descuento de hasta un 40%. Asimismo, ha creado un fondo de pensiones socialmente responsable que puede ser garantizado, dato muy importante teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados. Infórmate en la oficina Mapfre de Olvega. Martínez Romera. Nueva promoción, edificio de 16 viviendas, calle Mosquera de Barnuevo 11 en Soria. Garaje y trastero, excelentes calidades y cualidades que lo dotan de gran confort. Aislamiento térmico y acústico, placas solares y fotovoltaicas en servicios comunes, calefacción individual de gas, madera maciza lacada en blanco en interiores. Martínez Romera, filosofía de la buena construcción, calidad y disposición. Estamos en un momento decisivo, en una encrucijada entre dos futuros. Bienvenidos al futuro. Nuevo Fiat 500 eléctrico con plan Moves 3 desde 14.990 euros. Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. Bueno, yo creo que lo que te caracteriza como español es esa mezcla. Eso no es porque sea irlandés, sino porque eres español. Esa mezcla de amor y de impaciencia y a veces de irritación, ¿no? Porque dices... hay una cosa que decía Manuel Azaña, decía, sueño con un patriotismo basado en las zonas templadas del espíritu, ¿no? Y tiene que ver con esto que estamos hablando de Antonio Machado. Él habla continuamente, sus referencias son muy tan plurales y tan valiosas, ¿no? Tú lo has dicho, es decir, el modo, por ejemplo, en que la naturaleza está en la poesía de Machado, yo era algo que siempre me había intrigado, porque la naturaleza en la poesía española, salvo en raras ocasiones, no suele tener, me parece a mí, una presencia como la que tiene, por ejemplo, en la poesía americana o en la poesía china, pongamos por caso, ¿no? Y tú lees el modo en que Antonio Machado cuenta la naturaleza y parece un poeta de otro sitio. Tiene algo como Thoreau o como Emerson, ¿no? Es decir, esa sensibilidad hacia la naturaleza verdadera, no como paisaje, ¿no? Sino como lugar de la vida vegetal, de la vida animal, de la vida humana, ¿no? Recuerdo ese poema en el que me gustaría poder leerlo, ¿no? En el que él describe en 4 versos lo que es la deforestación y la pérdida del suelo, ¿no? Cuando habla, dice, el campesino pobre de estas tierras, ¿no? Dice que tala 2 pinares, ¿no? Entonces tala 2 pinares y como consecuencia el suelo fértil se lo lleva la lluvia y sus hijos están condenados a la miseria, ¿no? Es decir, esa idea de la naturaleza, claro, viene tú acabas de decirlo, viene de la tradición, de la enseñanza de su abuelo, viene de una relación con la naturaleza que es científica. Sí, pero viene también, has dicho la palabra institución.
institución libre de enseñanza. Claro. Machado no se entiende sin haber estado en la institución libre de enseñanza. Su maestro es Francisco Giner de los Ríos. Al que le dedica unos poemas más... Bueno, de elegía. Claro, claro. Hazme una labor de... como este... Y luego, fíjate, la relación de Machado con la... Tú hablabas de una propensión española muchas veces a la barbarie, al ruido, a la falta de consideración al otro. Eso es así. Y tenemos que preguntarnos por qué, ¿no? Y yo creo que en parte eso tiene que ver con la pérdida o el fracaso de instituciones educativas fundamentales, ¿no? Es decir, una desgracia de nuestro país fue que se perdieran instituciones como la Institución Libre de Enseñanza, el Instituto Escuela, algo de lo que también se benefició Antonio Machado y que fue fundado nada menos que por Santiago Ramón y Cajal, que era la Junta para la Ampliación de Estudios. Es decir, gracias a las becas de la Junta para la Ampliación de Estudios se produjo una gran parte de la mejor modernidad española. De esas becas se benefició Ortega, se benefició Francisco Ayala, se beneficiaron científicos, Juan Negrín. Es decir, la internacionalización prodigiosa de la mejor cultura española hasta 1936 proviene de la Institución Libre de Enseñanza, de la Junta para la Ampliación de Estudios, es decir, de aquel empeño de crear un país civilizado. Y un país civilizado, paradójicamente, además, un país que se hace internacional, es decir, que sabe que tiene que aprender cosas de fuera, pero que también sabe que tiene que buscar su propio tesoro interior. Claro. De ahí la herencia de su padre, es decir, es fundamental Demófilo como padre de Antonio Machado, pero como padre de ese impulso popular que tiene la gran cultura española de vanguardia en los años 20, en los años 30, ¿no? Sí, sí. Es decir, tanto en Alberti como en García Lorca, en tantos escritores, la presencia de lo popular, ¿no? Que era algo que en España digamos que la burguesía española había despreciado por completo. Es decir, los primeros que empiezan a viajar por España son los institucionalistas, ¿no? Hay una cosa muy emocionante que es la primera tienda de artesanía popular que se puso en Madrid, la puso Zenobia Camprubí, la esposa de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que iba... y eso ahora nos parece común, pero no era así. El hecho de apreciar la tradición popular, de apreciar el trabajo artesano. Hay un momento en Juan de Mairena en que él habla del trabajo, cuando habla del placer del artesano por hacer las cosas, por el propio proceso de hacer la cosa, no ni por su utilidad ni por su beneficio, sino hacer las cosas porque sí, porque hay que hacerlas bien, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con lo que habla Juan Ramón Jiménez, sí, cuando habla del trabajo gustoso. Exacto, ¿no? Sí, sí. Y los dos ponen, es decir, yo creo que lo que hay en Machado, lo que hay en Antonio Machado, en Juan Ramón Jiménez, en Lorca, es una especie de voluntad, un patriotismo, vamos a usar esta palabra, un patriotismo de la educación, del progreso civilizado, de las buenas formas, de la convivencia, ¿no? Y eso está en cada línea que cualquiera de ellos escribe, ¿no? Esa decencia, ¿no? Esa templanza en la expresión escrita, ¿no? Y ves tristemente cómo todo eso fue a acabar, ¿no? De qué manera aquello se arruinó, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, eso no solo está en la literatura. Piensa en el modo en que Manuel de Falla hace música contemporánea radical, recuperando la tradición musical, es decir, las 7 canciones populares españolas de Manuel de Falla, o las canciones que armonizó Federico García Lorca y que cantó la Argentinita acompañada por él, ¿no? Dice, ese proyecto de recuperación y de ennoblecimiento, ¿no? De un país es una cosa extraordinaria y es lo mejor que tenemos. Sí, pero ¿por qué se ha producido, por ejemplo, esa pérdida de la tradición de la cultura popular? ¿No ha podido ser porque se usó mal durante una época lo popular
se frenó y ahora es como, ha tenido un periodo en el que parece que se frenó todo. Ahora tenemos posibilidades culturales inmensas. O sea, el tener este espacio, el tener los espacios que hay en las ciudades, yo creo que la culpa, que siempre la echamos a los demás, los españoles también somos dados a eso, pues bueno, no es tanto de lo que no tenemos, sino de lo que no apreciamos. Y ahí nos lo va demostrando siempre Antonio, durante todos sus poemas. Has hablado de los paisajes, un amante de los pájaros, un preocupado donde los haya por la ecología, porque hace un momento nos has dicho que por qué no había jarras de agua en vez de botellas para proteger nuestro planeta. Claro. ¿Cómo conciencia, ahora que todos estamos concienciados, cómo es posible que la hayamos perdido durante un tiempo cuando Antonio Machado nos lo decía en sus poemas? ¿Cómo es posible que tengamos tan poca memoria y rechacemos ciertas garantías y ciertas especialidades que tiene España? Apueste por el futuro, apueste por la energía sostenible. Y ahora los vecinos que se conecten a la red de calor antes del 31 de julio pueden acceder a las ayudas de rehabilitación energética. Supone un ahorro en la factura de calefacción y agua caliente de más del 70%. Pregunte a su administrador. Infórmese en calle Medina Celi 2 o en reddecalordesoria.es. Revi, un compromiso con Soria y con el medio ambiente. En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam, más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. En Supermercado Daco estamos de aniversario. Cumplimos 5 años y queremos celebrarlo contigo. Sorteamos 5 carros de la compra con productos Unide. ¿Qué tienes que hacer para participar? Es muy fácil. Por compras superiores a 10 euros, en nuestro establecimiento te entregaremos una papeleta que tendrás que rellenar con tus datos e introducir en nuestra urna. El próximo 21 de julio realizaremos en directo el sorteo entre todas las papeletas participantes. ¿Te imaginas que te toca? Pues no imagines y participa ya en el sorteo del 5º aniversario de Supermercado Daco. Supermercado Daco, 5 años al servicio de nuestros clientes. Bueno, ha habido 40 años de dictadura atroz y poca conciencia medioambiental tenía el franquismo. Y poco tiene, ¿no? Lo que se perdió con la guerra es un espanto con el cual todos los hispanistas del mundo seguramente nos despertamos por la mañana pensando en lo que se perdió en este país, porque 40 años son muchísimos años. Son muchísimos años de miedo, de terror, de no poder reconocer lo que ha pasado. Yo creo que todo esto ha supuesto un atraso trágico, ¿no?, en este país. Lo que pasa es que también yo creo que hay una responsabilidad de los que construyeron y de los que construimos, en un sentido amplio, el sistema democrático. Es decir, el lastre, es decir, hay una cosa muy simple. Pensemos, por ejemplo, en que las mujeres conquistaron el derecho a voto en España en 1932, lo perdieron 7 años después y lo recuperaron en 1980 plenamente, ¿no? Es decir, que ha habido una catástrofe, y una catástrofe gigantesca de un país en el que se ve sumido en esa dictadura, que además propicia un tipo de desarrollo bárbaro y muy desigual y muy destructivo en muchas cosas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando tú viajas por Francia o por Italia, tú viajas por los pueblos, por las pequeñas ciudades, tú ves la continuidad histórica que ha habido. Y en muchos pueblos, en muchas ciudades pequeñas de España, ves la barbarie destructiva de la especulación. El espectáculo que se ve en España, en muchos de nuestros pueblos y ciudades, es terrorífico. Y eso tiene que ver con una mezcla de la codicia ignorante del que quiere el beneficio inmediato y la pérdida de conciencia del valor de lo que se ha heredado, ¿no? Paradójicamente, un país en el que se celebraban tanto las tradiciones y el amor por lo propio es un país que ha destruido las mejores tradiciones y una parte de su patrimonio.
¿no? En mi tierra, en Andalucía, en mi ciudad natal, Úbeda, ¿no? que es una ciudad también muy vinculada a Machado, ¿no? A través de Baeza y eso. Realmente tú ves el cómo una parte de la arquitectura popular se ha destruido, ¿no? Tú dices, no, la iglesia, los palacios, qué bonito, pero una iglesia, un palacio aislado no significa nada, ¿no? Yo cuando veo la destrucción de la arquitectura popular, por ejemplo, ¿no? El modo en que la arquitectura popular en Francia o en Italia en muchos sitios se ha preservado y se ha modificado para adaptarla al mundo contemporáneo, ¿no? El modo en que nosotros hemos perdido una gran parte de eso, esa arquitectura popular es como la poesía popular, es igual como la agricultura popular, como la tradición hortelana, por ejemplo, en mi tierra, que desapareció porque se abandonaron las huertas y se construyeron chalets, ¿sabes? Quiero decir, lo que hemos perdido, lo hemos perdido porque tuvimos esa dictadura, y también lo hemos perdido porque nuestra democracia fue muy amnésica, innecesariamente amnésica. Nuestra democracia, como tú sabes perfectamente, en los años 80 había como una impaciencia por modernizarse. Después se ha hablado del pacto de silencio y todo eso. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. En los años 80 podíamos escribir lo que nos diera la gana, y algunos escribimos lo que nos daba la gana y escribimos sobre esos asuntos. Lo que ocurría era que ese pasado o esa tradición parecía que era una cosa obsoleta. Me acuerdo, pero me acabo de acordar de un programa que hubo en Televisión Española en 1989 con motivo del 50º de la muerte de Antonio Machado. Era un programa que era un programa en el que la mitad de los que hablaban era despectivamente hacia Machado. Había un señor periodista que ya murió, no me acuerdo ahora, no me viene el nombre, que lo trataba con un desprecio enorme. Decía, bueno, un maestrito, ¿no? Un maestrito que hacía poemas así. Salía una poetisa muy célebre entonces, ¿no? Que decía, bueno, esto del buenismo, ¿no? Que era bueno Machado. Y yo me puse furioso, creo que escribí un artículo sobre eso, ¿no? Y era esa burricie nacional, esa capacidad de despreciar lo mejor que tiene. Porque de pronto Machado parecía que era como un antiguo. Machado un antiguo, ¿no? Machado, que estaba leyendo a Proust, cuando a Proust no lo conocía nadie, ¿no? Y estaba leyendo lo más importante de la literatura internacional. Pero hemos tenido una capacidad de menosprecio hacia lo mejor nuestro, y eso ya es responsabilidad de los que hemos venido después, ¿no? Ese abandono de las mejores cosas que esta gente proponía, ¿no? Fíjate el modo en que Machado defiende, por ejemplo, la cultura popular, ¿no? Pero no la cultura popular como abaratamiento, ni mucho menos, sino como resultado de un proceso educativo riguroso, accesible a todo el mundo, ¿no? Esa tradición, y yo no soy pesimista, es decir, creo que aquí estamos y aquí hay mucha gente interesada en la literatura, y estamos avanzando en muchas cosas, y como dice Ian, esto es una cosa de amor y de rechazo, ¿no? Hay muchísima gente muy valiosa, hay muchos lectores, hay mucha gente escribiendo, haciendo música y todo eso, pero lo triste en España es que casi siempre lo mejor se produce a la contra y a pesar de, me parece, ¿no? Y porque claro, una gran parte de nuestras fuerzas, nuestras energías creativas se gastan en la nada, se gastan en la confrontación o en el desprecio. No, te voy a hacer caso. Entonces vamos a coger esa faceta de Machado distinta, el humor de Antonio Machado. Sí, tenía un sentido del humor. Aquel poema, Don Guido, lamento por la muerte de me gustaría poder recitarlo, pero, hombre, ¿cómo se mete con el caballero andaluz? Todo eso es un poema. Yo me pregunto quién está detrás de este poema. Seguramente Machado está pensando en alguien
Y lo raro es que, claro, no hemos hablado de los hermanos, pero Manuel Machado y lo que ocurre en la guerra, y él está en Burgos cuando empieza la sublevación y no puede volver a Madrid, y es un espanto porque la familia no sabe qué ha pasado. Luego empiezan a aparecer sonetos a Mola y a Quepo de Llano, a Franco, bajo el nombre de Manuel Machado, y la familia no sabe qué ha pasado, si lo hace con una pistola en la nuca o si realmente ha tenido un cambio de actitud. Y creo que fue un sufrimiento atroz para toda la familia, ¿no? Lo que ocurrió con Manuel Machado. No sé por qué esto se me ocurre ahora, se me fue un poco el santo al cielo. Pero en relación con algo que dijo Antonio, quería decir... Estaba hablando del humor. Del humor. Del humor. Estabas hablando del humor. Del humor. Claro. Bueno, el humor, sí. La relación de los dos Machados, y me hizo pensar en esto, porque Antonio Machado es un tímido. Yo he visto una foto inédita donde está al lado de Manuel. Manuel le lleva 11 meses. Y Manuel está de pie, muy confiado en sí mismo, tal, mirando la cámara, y Antonio está sentado a su lado, alicaído, triste, como si hubiera nacido con el corazón triste, ¿no? Y dicen que su madre dijo que Antonio nunca le vio reír cuando era niño, y hay una tristeza. Y Manolo, le llamaban el jaranero de la familia, muy mujeriego, crítico de teatro, además de escritor teatral con Antonio, con una capa con varias actrices debajo, iba siempre con muchas mujeres y tal. En fin, hay entre ellos una diferencia radical que me hizo pensar en el terrible final cuando Manuel ha estado en Burgos con el franquismo y muere Antonio, y llega la noticia de que ha muerto en París. Y Manuel va a París con su mujer y luego no es París, se entera de que es en Collioure y van a Collioure. Y no sabemos cómo fue el reencuentro, porque cuando llega a Collioure no solo ha muerto Antonio, sino su madre. Es terrible porque se querían entrañablemente Antonio y su hermano, pero su hermano es extrovertido y tal vez se adaptó bastante bien a las nuevas circunstancias, pero no sabemos cómo fue el reencuentro. Es una de las terribles lagunas y angustiosas lagunas en la biografía de Antonio Machado. Pero creo que sí, que podemos volver un poco tú me preguntaste al principio quién es Antonio Machado. A mí me fascina los primeros 4 años en el Palacio de las Dueñas, en el mismo corazón de Sevilla, en aquel paraíso interior rodeado de altas tapias donde vino al mundo Antonio Machado. Y aquel paraíso recurre constantemente en su primera etapa, en sus primeros poemas, muy influidos por el simbolismo francés, ¿no? Y habla constantemente de una compañera perdida, y yo me he preguntado, ¿hay algo real detrás o es algo inventado? Esta presencia, esta compañera perdida para siempre y que recurre en sus sueños. Yo creo que la madre tenía cada año un nuevo niño. Para muchos niños siempre había criadas en la familia cuidando a los otros niños. Yo creo que un niño de 3 o 4 años puede estar enamorado de una persona mayor y que la puede perder para siempre. Yo creo que algo de esto le pasó a Antonio Machado en su paraíso interior, allí en el corazón de Sevilla, porque la imagen de la Fuente de los Limones recurre una y otra vez, y esta compañera que le coge de la mano entre sueños y luego desaparece. Por eso yo creo que Leonor aquí en Soria fue hasta cierto punto el reencuentro con la mujer perdida, cuando Machado es un niño. Por él habla una y otra vez de su juventud nunca vivida. Incluso dice, ¿quién te volviera a soñar? He maldito mi juventud sin amor, ¿no? Este tema de Machado es muy importante.
Y tal vez Leonor fue el redescubrimiento de una compañera perdida para siempre. Y luego ocurre la tragedia, otra vez la pérdida de la persona querida, es terrible. Yo creo que los poemas elegíacos de Machado dedicados a Leonor desde Baeza son de lo más hermoso de la poesía española, tal vez mundial. No conozco la mundial, pero bueno, de la española pues de la que conocemos. Alcanzan una cumbre de emoción contenida, con cada palabra en su sitio. Extraordinario. No se puede concebir la literatura española sin a un olmo seco. Es imposible, porque es una obra maestra en sí. Si Machado no hubiera escrito más que este poema, creo que había ya creado una obra genial. Recambios Autoduero. Productos y piezas de recambio para tu vehículo. Trabajamos con las mejores marcas del mercado. Tú nos ayudas a mejorar la calidad de nuestro servicio día a día. Recambios Autoduero. Tienda en Soria. Bar Restaurante Donde Siempre. Ahora tu mejor lugar de encuentro. Almuerzos, menú del día por tan solo 12 euros, menús especiales fin de semana. Disfruta de nuestra terraza cubierta con parque infantil y el mejor servicio. Bar Restaurante Donde Siempre, a 10 minutos de Soria, en Tardesillas. Reservas con cita previa en el 975 18 82 21. Conectamos cuando eres tú quien decide cómo pagar. Conectamos cuando resuelves tus dudas al momento. Conectamos cuando sabemos que esto es solo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. Casi nos quedamos sin habla. ¿Y el compromiso? ¿El compromiso en Machado? ¿Con qué lo podemos unir? Bueno, yo creo que todo está muy junto, ¿no? Como ha explicado bien antes. Es decir, hay un compromiso con la tradición popular y con la gente trabajadora desde que era niño, desde su juventud. Está el compromiso institucionalista con la educación, es decir, un profesor de francés. Eso es una parte fundamental de ese compromiso. Está el compromiso regeneracionista de la vida española, en el cual Machado participa muy activamente con artículos y luego con su militancia republicana, ¿no? Y el compromiso finalmente con una legalidad que es la legalidad de la República, que él tenía el orgullo de haber izado la bandera republicana en Segovia, ¿no? En el Ayuntamiento de Segovia el 14 de abril, ¿no? Hay un nivel profundo, ya te digo, que es ese compromiso con las palabras y con la claridad, ¿no? El compromiso con la propia escritura. Al fin y al cabo, Antonio Machado es un poeta y su trabajo es con las palabras, ¿no? El modo en que él toma, como decía Ian, parte del simbolismo francés. Él viene de la influencia francesa directa y también a través de Rubén Darío, ¿no? El modo en cómo eso se mezcla con su percepción de la tradición española, que es la tradición popular por una parte y luego esa tradición de claridad que él ejemplifica además en Berceo y en Jorge Manrique, ¿no? Cuando tú lees a Jorge Manrique, muchas veces te parece que estás leyendo a Machado por la precisión, que es una precisión que también está en las coplas populares y que él asume como propia. Es decir, el modo en que Antonio Machado en su propia obra asume sin mimetismo ni folclorismo la copla popular, ¿no? Es una cosa ejemplar. Tú lees a un Olmo Seco, por ejemplo, y tantos otros poemas y te parece que estás leyendo una descripción. Es como cuando tú lees al principio, cuando lees a Jorge Manrique y dice: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir.
allá van los señoríos derechos hacia acabar e consumir. Parece una información, parece que está leyendo un prospecto, ¿no? De nuestras vidas son los ríos. No parece, está medido, está rimado, tiene ritmo y al mismo tiempo fluye con una naturalidad absoluta, ¿no? Esa naturalidad forma parte del compromiso, digo, de Antonio Machado, ¿no? Y luego el compromiso político, hay en uno de sus poemas últimos de la guerra, el himno a las juventudes deportivas y militares, ¿no? Dice, ahí hay un verso que a mí me estremece siempre, ¿no? Que dice, solo la tierra en que se muere es nuestra, ¿no? Él acepta eso, un hombre enfermo acepta se va de Madrid cuando le piden que se vaya, se va a Valencia, va a Barcelona, y va con lo que él considera su pueblo, con la legalidad a la que él se considera vinculado, ¿no? Y atraviesa la frontera como la atraviesan tantos centenares de miles de personas, ¿no? Y muere en el destierro. Por eso yo, cuando se hablaba de decir hay que traer los restos de Machado de España, yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Me acuerdo de ese verso, solo la tierra en que se muere es nuestra. Machado tiene que estar en Coyur. Claro. Coyur es un espacio sagrado, igual que Montauban, igual que Portbou para Walter Benjamin, o igual que el barranco de Biznar en Granada. Sí. Son lugares definitivos, son lugares que no admiten manipulación. Es una cosa irrevocable. Yo recuerdo cuando la primera vez que yo llevé a mis hijos a Londres, ¿no? Fuimos a la abadía de Westminster, ¿no? Y les enseñé el Poets' Corner, ¿no? Que ahí están los poetas, los escritores ingleses celebrados en la capilla de los poetas, ¿no? Y yo les dije, pensad dónde están los equivalentes españoles de estos. Están en el exilio, están en fosas comunes, han desaparecido. Esa es nuestra tradición. Esa es nuestra tradición y es un estremecimiento que tenemos, creo, que aceptar todos. Es hasta que no lo veamos todos, más o menos, de manera, es decir, hasta que todos no sintamos esa desgracia, ¿no? Seamos de izquierdas o de derechas, ¿no? Hasta no sentamos la injuria de que, por ejemplo, de que alguien como Muñoz Seca, que no era un gran escritor, fuera fusilado. Es decir, no sintamos ese horror como propio, yo creo que no podemos edificar esa convivencia. Es decir, esa casa, vamos a seguir tirándonos ladrillos a la cabeza en vez de construir la casa con ellos, ¿no? Sí, sí. Y por lo de traer a Machado a España, yo estoy de acuerdo contigo en absoluto. Pero ¿dónde se le podría poner? Claro. No aquí, en Soria, porque él tenía, cuando vino aquí el homenaje, tenía seguramente la conciencia, porque estaba ya con Pilar de Valderrama y totalmente enamorado de Pilar de Valderrama. Ocurrió en unos segundos en Segovia, ¿no? Es la diosa, la musa, la mujer que lleva toda la vida esperando, le dice, porque la correspondencia es extraordinaria, la que tenemos, que es muy poco. No se podría enterrar a Antonio Machado al lado de Leonor, por aquel amor posterior tan alocado, pero por lo que él dice, tampoco se podría poner en, no sé, en Sevilla. Supongo que el único sitio sería el cementerio civil de Madrid donde está el abuelo, pero yo creo que tiene que seguir donde está, porque si desapareciera, dentro de 50 años se habría olvidado. Machado estuvo y tal, y desapareció. Es increíble ir a Collioure cuando hay visitas de alumnos españoles con sus maestros. Yo he estado muchas veces. Y es emocionante cuando llevan sus poemas, recitan sus poemas y ven la tumba de la madre y el poeta, y luego han venido por el camino, por Portbou,
donde ya no hay un gendarme, no hay un guardia civil, y ven aquella subida atroz con la tramuntana soplando y los guardias senegaleses altísimos que daban miedo, ¿no? Y miles y miles de personas. Es muy didáctico llevar a la gente a ver la tumba de Machado, y los jóvenes aprenden mucho haciendo la ruta, ¿no? Yo en absoluto lo traería. Tampoco creo que la familia esté por la labor de traer los restos. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Ribera de Soria. Bebe Silentium. En Centro Médico Pama nos adaptamos a la nueva situación para seguir cuidando de ti. Amplia variedad de servicios. Disponemos de quirófano de cirugía mayor ambulatoria. Habitaciones de corta estancia totalmente equipadas para tu bienestar y recuperación. Contamos con la más avanzada tecnología médico-quirúrgica. Cuidar de ti es nuestra prioridad. Centro Médico Pama, en Ronda y Los Villa, número 2, Soria. Residencias para Mayores La Torre. Empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el sector. Una demostrada profesionalidad en el cuidado de las personas mayores. Disponemos de 7 residencias adaptadas a las necesidades de cada residente. Atención personalizada e instalaciones funcionales y modernas. Residencias para Mayores La Torre. Un trato familiar y humano para hacer de nuestros centros residenciales su hogar. Conócenos en www.residenciasparamayores.com. Un poema, si hubiese que elegir un poema de Antonio Machado, aquí ya se ha ido hacia el olmo seco. Para mí es muy difícil, porque son tantos y tan... Hay uno que me estremece siempre, que es el del poema cuando entierran al amigo, ¿no? El golpe seco del azadón en tierra, ¿no? Pero son tantos. Luego hay esa cosa que él dice, confusa la historia y clara la pena, ¿no? Machado tiene en sus poemas una capacidad narrativa extraordinaria, una capacidad de síntesis narrativa, no solo en Álvaro González, ¿no? Me parece decir, en muchos poemas de Machado hay una historia concentrada. Es como en los poemas de Robert Frost. Hay un cuento, se cuenta algo dentro. Se cuenta algo de manera, como dice él, confusa, pero la pena está clara, ¿no? Y esos poemas en los que hay eso, una historia, ¿no? A mí me... Pero no sería capaz de quedarme con uno. A mí los poemas breves, esos apuntes, ¿no? de paisajes, ¿no? que son como... A veces Machado parece un poeta japonés, ¿no? Yo recuerdo, hay el poeta Czesław Miłosz, poeta polaco que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, hizo una antología de poesía universal que se llama A Book of Luminous Things, ¿no? Entonces es una antología de poesía universal que hay poemas de todo tipo, ¿no? Traducidos al inglés, ¿no? Y tú lees algunos poemas de Antonio Machado traducidos al inglés y parece un poeta japonés o chino, por el modo en que el paisaje, en que la naturaleza aparece, ¿no? Esa especie de claridad contemplativa, ¿no? Es una cosa, ¿no? Esos poemas de los cuando... Pues eso, ¿no? Por el olivar se vio la lechuza volar y volar, ¿no? Son que parecen eso, anotaciones, probablemente lo serían, ¿no? Eso es algo que parece que está como siendo creado en ese momento, ¿no? Y yo creo que Machado es capaz de hacer las dos cosas, ¿no? Es decir, sostener la fuerza poética a lo largo de muchos versos es muy difícil, pero la sostiene, ¿no? O concentrarlo todo, ya te digo, en esas coplillas que parecen, por una parte parecen coplas flamencas, pero por otra parecen haikus.
Sí, sí. Y si los lees traducidos al inglés, te parecen haikus. Porque esa es otra cosa que yo he observado. Machado, hay un poema de Raymond Carver, extraordinario, que es sobre Antonio Machado. ¿No? A Raymond Carver lo conocemos por los cuentos, ¿no? Pero es un poeta extraordinario, ¿no? Y tiene un poema en el que cuenta que está una noche de insomnio, tal, y entonces en una emisora canadiense empiezan a recitar un poema de Antonio Machado, traducido al inglés, ¿no? Y él cuenta su emoción, ¿no? Porque está, digo, en una noche de insomnio, pone la radio y escucha un poema de Antonio Machado. Eso es muy difícil que le pase a un poeta, que pueda traspasar los idiomas. La barrera muy atroz difícil, de la traducción. Muy difícil, ¿no? ¿Sabes? Esa definición, dicen, ¿qué es poesía? Dice, poesía es aquello que se pierde al ser traducido, ¿no? Sí. Dicen, pues, pero Machado, y fíjate, y Lorca, ¿no? Yo he leído mucho, a veces hay excelentes traductores de Lorca. Tú lees a Lorca traducido, incluso los poemas muy métricos, el poema del Cantejondo, Romancero Gitano, entonces, de algún modo, con un poco de talento que tenga el traductor, eso pasa al otro lado, ¿no? Y yo creo que eso quiere decir mucho, ¿no? Bueno, ya como vamos a tener que ir acabando y estamos en Soria, no me lo perdonarían si no te pregunto, Ian, ¿qué hay de Soria en Machado? Bueno, Soria y Leonor son inseparables. Y aquí escribe un poema. A mí me gustaría mucho que tú lo leyeras, lo tengo aquí. El primer poema llamado A orillas del Duero, del año 7, cuando Machado viene aquí. Y Unamuno le ha estado diciendo que está muy bien soñar, todos los poemas oníricos de Soledades, con su título, Soledades. Machado se siente solo. Le dice, está muy bien soñar, pero mejor soñar con los ojos abiertos. Porque claro, Unamuno es su maestro. Le lleva 11 años y es su maestro. Indudablemente lo dice. Y aquel poema, el poema que le inspira a Soria, antes de conocer a Leonor, para mí me parece que es un poema absolutamente maravilloso. Y lo traje, no para leerlo yo, porque no me atrevería, pero tú creo que, siendo tú, ¿quién eres? Gracias. Un soriano de pro. Creo que sería fabuloso para todos que leyeras el poema. Bueno, aparte de ponerme colorado, me has pillado, pero bueno, el poema Orillas del Duero. Sí. Se ha asomado una cigüeña a lo alto del campanario, girando en torno a la torre y al caserón solitario, ya las golondrinas chillan. Pasaron del blanco invierno, de nevascas y ventiscas, los crudos soplos de invierno. Es una tibia mañana. El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana. Pasados los pinos verdes, casi azules, primavera, se ve brotar en los finos chopos de la carretera y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente. El campo parece, más que joven, adolescente. Entre las hierbas alguna humilde flor ha nacido, azul o blanca. Belleza del campo apenas florido y mística primavera. Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, espuma de la montaña ante la azul lejanía, sol del día, claro día, hermosa tierra de España. ¿Ves? Esa es la demostración, es un poema chino. Es un poema chino. Es decir, es un poema en el sentido de que es un poema en el que el yo se disuelve completamente en lo que está contando, ¿no? Sí. Y es completamente así, es como un informe, ¿no? Uh-huh. Es extraordinaria, ¿no? Y se produce aquí, en esta ciudad, claro. En 1907. Y no hay nada comparable antes. Es un nuevo paso. De repente Soria le abre los ojos al paisaje castellano y ve el alto llano numantino y ve Santana y el Duero y las nuevas hojas
y lo capta con estos versos más largos, a mí me parece un momento milagroso de la literatura española. Parece que como si hubieses terminado ya parece que nos quedamos sin palabras. Yo quiero que ahora, para despedir, digáis que sois, antes de nada, escritores, periodistas, biógrafos. Machado, creo que hemos dicho todo de él, pero ¿y Machado por qué? Bueno, hay una cosa personal que me gusta subrayar también y que me produce identificación, que es que Machado era muy hostil a los estereotipos regionales, ¿no? Y Machado es un andaluz serio. Y parece una tontería, pero yo también soy andaluz del norte de Andalucía. Y los estereotipos favorables, celebratorios o denigratorios, los dos me caen fatal, ¿no? Y entonces reivindico frente si ustedes ven la televisión regional andaluza, es una televisión casi siempre deleznable, de un folclorismo degradado, ¿no? Como de todo aquello que Machado desdeñaba más, ¿no? Entonces a mí me gusta reivindicar lo andaluz serio, ¿no? Y Machado es un andaluz, es muy andaluz, en un sentido profundo y nada estereotípico. No se puede ser más andaluz de Sevilla y del Palacio de las Dueñas, ¿no? Es como ser irlandés y haber nacido al lado de la Torre Martello, ¿no? En Dublín, ¿no? No se puede ser más, ¿no? Pero esa seriedad, ¿no? Sí. Esa seriedad que no es, hay en ella una parte evidente de tristeza, pero no es sombría, ni es ceñuda, ni nada de eso, ¿no? Es seriedad. Yo creo que ese es el encuentro con Soria probablemente reforzó en él esa seriedad, ¿no? Seriedad, ya digo, en el sentido más noble de la palabra, porque es que hay cosas que son serias. Hay cosas que son serias. Es serio ese paisaje que se describe en ese poema. Eso no te lo puedes tomar a broma, ¿no? Entonces creo que esa reivindicación de lo andaluz serio, para mí, como andaluz, es algo que es una afinidad que siento profunda hacia él y su obra. Me imagino que también con Caballero Bonal, sí, a quien acabamos de perder. Yo jamás olvidaré mi primera lectura de Ágata, Ojo de Gata, su novela ubicada en Doñana. Él era un andaluz, quiet andaluz, capaz de hacer el ruido necesario en el momento necesario, pero serio, con un sentido del humor que no me sorprendería que fuera afín al de don Antonio. Este sentido del humor. Yo tengo una pequeña cosa que me gusta leer, donde dice: en Santo Domingo, la misa mayor, aunque me decían hereje y masón, rezando contigo, cuánta devoción. Es un poema de amor. Bueno, pues la verdad que ha sido un gustazo, un agradecimiento que hayáis estado aquí, que nos hayáis ilustrado y nos habéis abierto los ojos a muchas de estas cuestiones que a veces permanecen en un segundo plano, y que, bueno, que nos ofrezcáis vuestros conocimientos y vuestra literatura, que al fin y al cabo es la que, como los poemas de Machado, quedan y se mantienen, porque lo bueno que tiene la literatura es que está presente siempre y queda reflejada. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.